Buenos días, mi nombre es Javier Colás y sean bienvenidos a mi mundo. En este vídeo vamos a hablar de física cuántica. Bueno, más que de física cuántica, vamos a hablar de posibles alternativas a la física cuántica. En concreto, de una alternativa de mi propia cosecha a la que vamos a denominar focos energéticos. La física cuántica surge como respuesta a una serie de problemas que la física clásica no es capaz de responder. Como por ejemplo, en ocasiones podemos observar cómo una partícula puede comportarse al mismo tiempo como onda o como partícula. O como por ejemplo que una partícula puede situarse en dos posiciones al mismo tiempo. O tal vez que una partícula, estando en el punto A, puede llegar al punto B sin atravesar por el medio. En su día ya surgieron otras alternativas a la física cuántica. La teoría de las variables ocultas, defendida por gente tan importante y destacada como puede ser Albert Einstein. Sin embargo, aquella teoría fue completamente aplastada por las famosas desigualdades de Bell. Las desigualdades de Bell no desautorizan la teoría de las variables ocultas, solamente desautorizan la teoría de las variables ocultas locales. Las no locales siguen completamente vigentes. Con esto quiero dejar claro que la física cuántica no es la única respuesta posible que ofrece la ciencia. De hecho, la teoría de las variables ocultas de David Bohm o la teoría de las ondas piloto de de Broglie siguen perfectamente vigentes. Yo particularmente tampoco apoyo la teoría de las variables ocultas. Sin embargo, me parece muchísimo mejor alternativa que la física cuántica. El experimento de la doble rendija es un claro ejemplo en el que la física clásica no obtenía una solución aceptable. Las partículas, en un escenario de una doble rendija, también se comportaban como si fuese una onda. Pero, ¿realmente no habría una forma más coherente de interpretar toda esta situación? Pues lo cierto es que sí. Para entender esta propuesta no es necesario el uso de complicadas fórmulas, basta con tener un par de conceptos bien claros. Desde mi punto de vista, la solución pasa por replantear el sistema de dimensiones, y no me refiero con aumentar o disminuir el número de dimensiones, como hacen la mayoría de las teorías actualmente vigentes. Me refiero a un cambio un poco más drástico, un cambio más profundo. ¿De verdad estamos seguros de que las dimensiones existen de antemano? Claro, ¿cómo no van a existir? Podría ser la respuesta. Tenemos un eje X, tenemos un eje Y, tenemos un eje Z, las vemos a diario. Pues quizás no sea tan evidente como parece. Les invito a adentrarnos en un entorno en el que nada existe, ni siquiera las dimensiones. Para ello tendremos que utilizar toda nuestra imaginación. Hasta ahora, toda situación que la ciencia ha sido capaz de imaginar requería ejes de coordenadas. La materia se movía a través de unos ejes de coordenadas previamente establecidos, y la materia daba forma al espacio. Sin embargo, en este entorno que proponemos no existen las dimensiones. No podemos movernos ni hacia adelante ni hacia atrás, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. No podemos mirar hacia arriba ni hacia abajo. Las dimensiones no existen de antemano. Debemos imaginarnos a nosotros mismos como un punto sin dimensiones. Somos un foco, nada más. Es ahora cuando pasamos a una segunda fase. De repente somos conscientes de que existe un punto más en nuestro universo. Ese punto se encuentra a cierta distancia de nosotros, pero es una distancia unidimensional. Sigue sin existir el resto de dimensiones. Tampoco podemos definir a ciencia cierta a qué distancia se encuentra ese punto, puesto que no tenemos una referencia. Necesitaríamos otro foco como punto de referencia para saber a qué distancia se encuentra, pero no solamente a qué distancia se encuentra, sino que podemos definir incluso en qué posición se encuentra dentro de un espacio bidimensional. Según vayamos incrementando el número de focos, se incrementará también la precisión con la que podemos definir una posición de un foco en el espacio, con lo cual el número de dimensiones dependerá de varios factores. Por ejemplo, el número de focos que se encuentran en un entorno relativamente cercano, además de la posición en la que se encuentren todos los focos inmediatamente cercanos. Como por ejemplo, si fuesen todos coplanarios, nos estaríamos moviendo en un entorno de dos dimensiones. Me refiero para un entorno inmediato. Existe también la posibilidad de observar grandes distancias y grandes cúmulos, por lo que podríamos movernos en un entorno bidimensional, en un entorno cercano, y en un entorno con un número muy superior de dimensiones, en un entorno un poco más lejano. Eso precisamente es lo que sucede, por ejemplo, con los átomos.
Si intentamos observar un átomo, no somos capaces de encontrar cuál es la posición de ese electrón. Ese electrón se encuentra en una posición indeterminada. ¿Por qué? Porque está dentro de un entorno bidimensional, dentro de nuestro entorno. Todo esto que estoy comentando es geometría, ni más ni menos, pero con una ligera diferencia. Los ejes de coordenadas no son fijos. Los ejes de coordenadas los fijamos nosotros, dependiendo de nuestra posición. Pero recordemos un experimento tan controvertido como puede ser el experimento de la doble rendija. Hemos de recordar que en este peculiar sistema de dimensiones el espacio vacío realmente no existe, es un resultado geométrico. Es un resultado geométrico formado a partir de la posición en la que se encuentran todos los focos que tenemos a nuestro alcance. Por lo que si intentamos averiguar por cuál de las dos ranuras pasa la partícula, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por cuál pasa? ¿Por la ranura A, que no existe, o por la ranura B, que no existe? Pues ambas son resultados geométricos obtenidos a partir de la posición de todas las partículas que hay en el entorno. Es más, si intentamos forzar la situación para adivinar por cuál de las dos ranuras va a pasar, estamos cambiando el entorno global de nuestro sistema de dimensiones, con lo cual varía el resultado final de la trayectoria de dicha partícula. Así, por tanto, y resumiendo, estamos definiendo geométricamente un entorno multidimensional en el que el número de dimensiones depende básicamente de la cantidad de referencias a la que podamos tener acceso en nuestro espacio inmediato. Pero claro, todo este entorno geométrico se basa en una premisa, y es la existencia previa de focos y distancias entre ellos. ¿Se nos ocurre algún candidato capaz de albergar las variables necesarias para engendrar todo este entorno? Pues lo cierto es que sí, el tiempo. Estamos acostumbrados a manejar la unidad del tiempo como un valor absoluto y nada más lejos de la realidad. Ya Einstein demostró que el tiempo es un valor relativo. El tiempo puede medirse de diferentes maneras en distintos lugares. Es decir, cada partícula lleva su propio cronómetro, cada partícula lleva su propia unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo varía en función de determinados aspectos. Un aspecto bastante relevante sería la velocidad a la que se mueve esa partícula. Imaginemos, por tanto, la partícula A e imaginemos, por tanto, la partícula B. Ambas partículas tienen el mismo pasar del tiempo. Supongamos que por una razón que no viene al caso, la partícula B decide incrementar su pasar del tiempo exactamente al doble. Por cada segundo que pasa en la partícula B, pasan 2 segundos en la partícula A. Llegado un momento, habrán pasado 10 segundos en la partícula B y habrán pasado 20 segundos en la partícula A. Esto quiere decir que existe una distancia entre la partícula A y la partícula B de 10 segundos. Es entonces cuando la partícula B decide reducir su pasar del tiempo a la mitad, disminuyendo de esta manera la distancia entre las dos partículas. Simplemente aumentando y disminuyendo el pasar del tiempo, hemos conseguido aumentar y disminuir una distancia. Hemos creado una distancia a partir de tiempo solamente. Ya somos capaces de crear un entorno como el que hemos hablado anteriormente, simplemente utilizando unidades de tiempo. Con estos ingredientes ya tenemos la base que va a generar nuestro universo. Recordemos que este sistema de dimensiones está basado en el sistema de posicionamiento referencial, lo que quiere decir que utilizamos focos de nuestro entorno para definir los ejes de coordenadas. Así, por tanto, y poniendo un ejemplo, si nosotros nos encontramos en una determinada posición y a cierta distancia se encuentra un determinado número de focos y a cierta distancia un poco más alejado se encuentra otro determinado número de focos, desde nuestro punto de vista veremos cómo el grupo intermedio nos rodea completamente. Pero es más, el grupo más alejado también nos rodea completamente. Si ubicásemos nuestra posición entre los focos de arriba, veríamos cómo todos los focos de aquella zona están muy cerca los unos de los otros. Sin embargo, si ubicamos nuestra posición en la parte de abajo, entonces veríamos cómo los focos de arriba están muy separados los unos de los otros. Ahora lanzamos una pregunta. ¿Qué es lo que sucedería si los focos intermedios se empiezan a acercar con una aceleración constante a los focos de arriba? Pues lo que veríamos es cómo los focos intermedios empiezan a alejarse los unos de los otros con una aceleración constante. No tenemos que valernos de energías oscuras
para dar algunas explicaciones a cómo funciona el universo. Hasta ahora hemos dado forma a un sistema de dimensiones, pero recordemos que no vivimos en un sistema estático. De hecho, las partículas pueden cambiar su trayectoria si son influenciadas por unos pequeños paquetes de energía, a los que denominamos bosones. En este entorno que propongo, intento alejarme lo máximo posible de introducir nuevas variables en el sistema. No hay cabida para los bosones en este entorno. Sin embargo, sí que hay cabida para la transferencia de energía. Pero, ¿cómo se puede transferir esta energía de unos focos a otros si la única variable posible que actúa en todo este sistema es el tiempo? Es más, ¿cómo es posible que esta transferencia de energía sea selectiva? Porque solamente le llega a determinados focos y no a todos. O tal vez no es así. En realidad, lo que sucede es que cuando un determinado foco del universo incrementa o decrementa su pasar del tiempo, el resto del universo reacciona de manera contraria. Si ha incrementado su valor del tiempo, entonces lo decrementan, o viceversa. Pero no lo hacen todos al mismo tiempo. Cada uno lo hace según la distancia a la que se hallen del foco original. En realidad nosotros somos completamente incapaces de percibir dichas variaciones de tiempo, porque ocurren en todo el universo. Pues de la misma manera no somos capaces de percibir la variación del tiempo si éste es transmitido por todo el universo, a no ser que haya unas pequeñas zonas en las que no se transmita el tiempo. ¿Existe alguna razón por la que una variación del espacio-tiempo recorriendo todo el universo no llegue a su destino? Pues sí, el secreto está en la interferometría. La interferometría, aplicada a miles de millones de focos, aumentando y disminuyendo su pasar del tiempo, puede crear un universo muy complejo. Llega el momento también de empezar a vislumbrar qué es realmente un fotón. Pues un fotón sería realmente la llegada de una variación del espacio-tiempo procedente de otros focos por mediación de la interferometría. Como observación, podemos decir que este sistema cumple perfectamente con los requisitos exigidos por la física, y es la dualidad onda-partícula. Es evidente que el tiempo puede comportarse como una onda. Incrementando o decrementando el pasar del tiempo da lugar a una onda. Y la transmisión del incremento-decremento del pasar del tiempo de un foco a otro, por medio de la interferometría, puede llegar de forma abrupta, como si fuese una partícula. Así, por tanto, juntando todo lo anteriormente descrito y resumiendo, partiremos de un entorno sin un sistema de dimensiones previamente establecido. Las dimensiones, como tal, no existen, sin embargo, las distancias sí. Una distancia, por ejemplo, podría ser la distancia comprendida entre un evento de tiempo y otro. Utilizando tan solo distancias, es posible crear un sistema de dimensiones un tanto peculiar. Dependiendo de la posición establecida por la distancia entre los distintos focos y el lugar de observación, es posible observar un entorno con distinto número de dimensiones.